Suiza fue llamada el mejor lugar para vivir en el mundo. Canadá fue el número 2, el Reino Unido el número 3 y Estados Unidos fue número 7. Y aunque los presentadores son científicos, estas encuestas son subjetivas de qué cualidades son importantes para aquellos que las diseñaron. Pero sin ninguna duda, Suiza, Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos son lugares deseados para vivir. 8 de los 10 mejores países tienen una conexión que pocos entienden, y la historia detrás de la conexión es desconocida de casi todo el mundo. Aunque es una apasionante historia que será revelada aquí en El Mundo de Mañana. En el primer programa de esta serie, discutimos cómo un bloque de roca sin ningún atractivo ha pasado a ser conocido como la roca del destino. ¿Cuál es la conexión entre esta piedra y un imperio del que se dijo que el sol nunca se ponía? Pensémoslo. El Imperio Británico rigió desde una pequeña isla formado por Canadá, el segundo país más grande del mundo, India, el segundo país más poblado del mundo, Australia, un continente entero, las islas pastorales de Nueva Zelanda y Sudáfrica con sus riquezas minerales. Además controló puertos estratégicos y canales oceánicos como Hong Kong, Gibraltar y el Canal de Suez. Esto le permitió a Gran Bretaña controlar las rutas marítimas y el comercio mundial. Y sus hermanos, los Estados Unidos de América, pasaron a ser la nación más poderosa en la faz de la Tierra. Sabía que el surgimiento de los británicos y americanos fue profetizado hace mucho tiempo, insospechadamente, en las páginas del libro conocido como Biblia. ¿Por qué esta asombrosa verdad es conocida por tan poca gente? Ahora, si usted quisiera ser uno de ellos, acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Hoy presentaré el segundo programa de la serie que demuestra que las antiguas profecías bíblicas prueban que una mano sobrenatural está obrando. Y hoy vamos a ofrecer un folleto especial que demuestra esto, titulado Profecía cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. La vez pasada expliqué cómo los reyes y reinas de Irlanda, Escocia e Inglaterra han sido coronados sentados sobre esta misteriosa roca conocida como la Piedra del Destino. Antiguas leyendas irlandesas cuentan que arribó en Irlanda alrededor del VI al VIII siglo a.C. Parte de la historia dice que el profeta judío Jeremías la llevó ahí junto con un escriba y jóvenes princesas. La Enciclopedia Británica Online comenta: de acuerdo a una leyenda celta, la piedra fue una vez la almohada en la cual el patriarca Jacob descansó en Betel cuando vio las visiones de ángeles. Desde la Tierra Santa viajó expresamente a Egipto, Sicilia y España y llegó a Irlanda alrededor del 700 a.C. para asentarla en los cerros de Tara, donde los antiguos reyes de Irlanda eran coronados. De allí fue llevada por los escoceses celtas, quienes invadieron y ocuparon Escocia. Alrededor del 840 después de Cristo fue llevada por Kenneth MacAlpin a la aldea de Scone. Además vimos cómo en el programa anterior, el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis, delinea la historia de Abraham y su familia. En cada generación subsiguiente, Dios pronuncia promesas proféticas y bendiciones a sus descendientes. A Abraham, cuyo nombre fue cambiado al de Abraham, Dios le dijo: ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. O sea, él sería el padre de muchas naciones, no solo el singular Estado judío del Medio Oriente, como mucha gente piensa. Así como el nombre de Abraham fue cambiado al de Abraham, el nombre de su esposa Sarai fue cambiado al de Sara. Y en esa ocasión Dios prometió que naciones y reyes saldrían de su descendencia. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Dios además prometió que ellos poseerían las puertas de sus enemigos. Aquí está en una promesa hecha a la nuera de Abraham. Génesis 24, versículo 60. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares,
y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Antiguamente, controlar la puerta de las ciudades simbolizaba controlar la ciudad. Pero en el cumplimiento de los días postreros, aquel que controla los estrechos geográficos estratégicos controla naciones. Considere quién controlaba antes el canal de Suez, Gibraltar, Hong Kong, el paso de Khyber, Singapur, el canal de la Mancha y otros. ¿Quién controlaba antiguamente el estrecho entre el Mar Rojo y el Golfo de Adén? Es llamado Bab el-Mandeb, en árabe la puerta de Mandeb, o la puerta de las lamentaciones, o lamentos. Los estudiantes bíblicos saben que el hijo de Abraham se llamaba Isaac, y el hijo de Isaac se llamaba Jacob, y el nombre de Jacob fue cambiado al de Israel. Ahora Israel o Jacob tuvo 12 hijos, y cada uno fue el padre de una tribu de gente. Uno de estos hijos se llamaba Judá, es el padre de los judíos. Pero ¿sabía que la primera vez que la palabra judío es usada en la Biblia Reina Valera antigua fue cuando los judíos estaban en guerra contra Israel? Puede leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 6. Judá es solo uno de los 12 hijos de Israel, y los judíos componen solo una de las 12 tribus de Israel. Ahora, si los judíos todavía existen, ¿dónde están los demás? El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, nos dice que en realidad no desaparecieron. Por lo tanto, hay solo 2 tribus en Asia y Europa, sujetas a los romanos, mientras que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no pueden ser estimadas por números. ¿A dónde fue esta inmensa multitud que no puede ser estimada por números? ¿Y quiénes son exactamente esas 10 tribus? ¿Y qué estaban haciendo del otro lado del río Éufrates? Responderé a estas preguntas en un momento, pero ¿se da cuenta que existe una mano guiadora de los asuntos mundiales? Profecía cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales, explica cómo Dios está detrás del surgimiento y la caída de las naciones. Cuando las 12 tribus de Israel salieron de la esclavitud egipcia, eventualmente se asentaron en el área que conocemos hoy como Israel. Con el correr del tiempo se estableció como un poderío regional bajo el rey David y su hijo Salomón. Pero enseguida de la muerte de Salomón, lo que antes era una nación, pasó a dividirse en 2 naciones. La casa de Judá, los judíos junto con la tribu de Benjamín, y la casa de Israel, las otras 10 tribus. Ambas naciones rechazaron a Dios y eventualmente fueron derrocadas y llevadas cautivas. La primera llevada en cautividad fue las 10 tribus de la casa de Israel, alrededor del 721 al 718 a.C. El poderoso imperio asirio la llevó desde el norte de Israel, yendo hacia el noreste, hasta el otro lado del río Éufrates. Flavio Josefo atestiguó que un gran número todavía estaba ahí, 800 años después. No debemos suponer que todas ellas estaban todavía ahí, pero sí una inmensa multitud. La casa de Judá, por otro lado, cayó cautiva bajo los caldeos unos 120 años más tarde, y fue llevada a un área más al sur de donde estaban sus hermanos. A causa de que los judíos continuaron guardando el 7º día Sabbat, el sábado, mantuvieron su identidad hasta el día de hoy. Pero las tribus que formaban la casa de Israel se desligaron de esta señal identificativa y pareciera que se perdieron durante los últimos 1900 años. ¿Pero realmente están perdidas? El profeta Amós, hablando de la casa de Jacob, recuerde que Jacob es Israel, dice esto en el capítulo 9, versículos 8 y 9. He aquí los ojos del Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Podemos ver que este pueblo se desplazó hacia el norte y el oeste, y quedaron zarandeados entre otras naciones, al rastrear los nombres con los que estaban asociados antiguamente. La enciclopedia Langer de la historia mundial, citada de la obra de John Owen, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, lo explica así. Omri, uno de los últimos reyes de Israel, inició una larga dinastía. Los asirios se refirieron a Israel por su nombre Bit Omri,
o Qumri. El señor Owen además indica lo siguiente: los asirios no utilizaron en sus monumentos el nombre de Israel, sino que utilizaron el nombre de Qumri, y así fueron conocidos durante el cautiverio, por este nombre y algunas variantes según el idioma de los pueblos vecinos. Es el nombre con el que se identificó a Israel en la historia secular. El pueblo identificado en los monumentos asirios como Qumri fue llamado Jimirra, cimerios. El señor Owen muestra a través de la historia que esta gente emigró hacia el noroeste, hacia Europa del Norte y las Islas Británicas. Con respecto a la llegada de los cimerios israelitas al noroeste de Europa, en La historia de Francia desde los tiempos remotos, a 1848, Guizot dice: entre los siglos VII y IV a.C., una nueva población se esparció por la Galia, no de una sola vez, sino en una serie de invasiones. Estos se autodenominaban Kimrians, nombre de un pueblo al cual los griegos ubicaron en la costa oeste del Mar Negro y la península de Cimeria, cuyo nombre actual es Crimea. Conocidos como galos o celtas por los romanos, estos pueblos se esparcieron por lo que hoy es Francia y las Islas Británicas. Existe abundante evidencia histórica que asocia a la antigua Casa de Israel con las presentes naciones del norte de Europa, y especialmente a las Islas Británicas. Lo que sabemos es que este era un gran número de gente y tienen que encontrarse en algún lugar hoy. Y es en la Biblia donde encontramos las claves que abren nuestro entendimiento. Debemos darnos cuenta que todas las promesas proféticas hechas a los descendientes de Abraham no pertenecen, como muchos creen, a los judíos de hoy. Primera de Crónicas 5, versículo 2, lo deja en claro. Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Las bendiciones más significativas pasadas a los hijos de Israel fueron divididas en dos. De Judá vendría una línea real que incluiría al Mesías. Pero la bendición de primogenitura, de gran riqueza nacional, sería de su hermano José. Muchos cristianos conocen la línea de la realeza y logran entender que Jesús de Nazaret fue el cumplimiento de la promesa hecha a Judá, porque Jesús era de esa tribu. Pero pocos parecen entender la otra parte de la profecía, la primogenitura. Entender la promesa de primogenitura es clave para lograr entender los grandes eventos geopolíticos de los últimos 3 siglos. Y lo que es más importante, lo que está aconteciendo ahora y lo que acontecerá en nuestro futuro cercano. La promesa de primogenitura explica cómo una nación de una isla relativamente pequeña pudo controlar un cuarto de este planeta. Pero la promesa de primogenitura también fue dividida en dos, como vemos en Génesis capítulo 35, versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Preste mucha atención a la frase intermedia de esta oración, y considere lo que dice: una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Ya veremos el significado de esto, pero quiero recordarle de la oferta de hoy. Profecía cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. Veamos algunas de las promesas que fueron dadas a Abraham y sus descendientes que hemos visto hoy. Serían en número como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Reyes saldrían de sus lomos, poseerían las puertas de sus enemigos, y pasarían a ser una gran nación y un conjunto o mancomunidad de naciones. Otra escritura nos dice que su herencia se esparciría mucho más allá de las tierras de Canaán. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Llegando al final de sus días, a Israel le fueron presentados sus nietos, los hijos de José. Y en esta reunión encontramos una asombrosa verdad. Luego de una larga separación en la que Israel pensó que José había muerto, hubo una reunión conmovedora. Habían pasado unos 22 años y se volvían a encontrar.
Israel supo que José tenía 2 hijos jóvenes. El mayor era Manasés y el menor era Efraín. Leamos lo que aconteció. Y dijo Israel a José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. José pensó que su padre pasaría la bendición inspirada por Dios a sus hijos, y pensó que Manasés, el mayor, recibiría la mayor bendición. Pero algo inusual aconteció. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El nombre de Israel sería pasado a los hijos de José. Amigo, esto es muy importante. Cuando José vio que su padre había cruzado las manos, y la mayor bendición sería recibida por Efraín, trató de intervenir. No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Manasés pasaría a ser una gran nación singular, pero Efraín pasaría a ser un conjunto de naciones. Ahora veamos una de las más asombrosas profecías de la Biblia, o de cualquier otro libro, que tienen relación con estos hermanos. Antes de su muerte, Jacob, o sea Israel, reunió a sus 12 hijos. Veámoslo en Génesis 49, versículo 1, donde relata la razón de esta reunión. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Aquí vemos lo que acontecería con cada una de estas tribus en los últimos días. Pero ¿cómo sabemos cuándo llegarían los últimos días? Jesús habló de los últimos días del siguiente modo: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Y Daniel se refiere a este tiempo del siguiente modo: Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Ambos, Jesús y Daniel, hablan del mayor tiempo de angustia en la historia de la humanidad. Jesús predijo que la autoaniquilación humana sería posible, y Daniel describió este tiempo marcado por una explosión de conocimiento y transportación. Esto solo puede referirse a nuestros tiempos relativamente modernos. Así que lo que leeremos en estas profecías es lo que debemos esperar de los actuales y recientes descendientes de José. Aquí está en Génesis capítulo 49, versículos 22 al 24. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José se extendería como rama fructífera pasando un muro que no puede contenerlo, y tendría muchos enemigos que le dispararían y lo odiarían. Sin embargo, el Dios de Jacob lo fortalecería,
También leemos del poder militar de estos dos hijos de José en Deuteronomio 33. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Algunos versículos antes, Moisés predijo esto para los descendientes de José. Bendita del Señor su tierra, por los regalos de los cielos, por el rocío, y por el abismo que abajo yace, y por los regalados frutos del sol, y por los regalos de las influencias de las lunas, y por la cumbre de los montes antiguos, y por los regalos de los collados eternos, y por los regalos de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, refiriéndose a Dios, venga sobre la cabeza de José, y sobre la mollera del apartado de sus hermanos. Antes de que nombre específicamente quiénes son los hijos de José en el mundo de hoy, quisiera darle otra oportunidad de ordenar una copia de Profecía cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. Antes de nombrar estos dos hijos de José, quiénes son en el mundo de hoy, brevemente repasemos cómo los describe la Biblia. Como hemos visto en el programa de hoy, serían en número como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Reyes saldrían de sus lomos. Y como hemos visto, las familias reales de las Islas Británicas han perdurado desde el pasado, siendo coronados sobre una piedra conocida como el Pilar de Jacob o Israel, que algunos creen que es la verdadera piedra en la que Jacob posó su cabeza hace unos 3.800 años. Además, poseerían las puertas de sus enemigos, y pasarían a ser una gran nación y un conjunto o mancomunidad de naciones. En la historia de la humanidad, ¿qué naciones hermanas han cumplido con estas profecías? Además, como vimos antes de la pausa, en los días del fin, estos hermanos poseerían un gran poder militar. Cuando uno considera la dimensión de lo que fue llamada la Segunda Guerra Mundial, las profecías respecto al gran poder militar de los hijos de José quedan en claro. Aunque muchas naciones quedaron envueltas en este horrendo conflicto, ¿qué naciones hermanas literalmente, al final, acornearon al enemigo juntas hasta el fin de la tierra? Y como también leímos antes de la pausa, poseerían gran riqueza mineral y agropecuaria. Quiero volver a recordarle que aquí no se está refiriendo a los judíos. Se refiere a las otras 10 tribus conocidas como la casa de Israel. El hermano menor no es otro que Gran Bretaña y los descendientes británicos. Su hermano mayor, la gran nación singular, es claramente los Estados Unidos de América. El autor se refiere a ellos como a primos, pero más apropiadamente serían llamados hermanos, porque es exactamente lo que son. Gran Bretaña y Estados Unidos fueron muy prósperos, pero la prosperidad está llegando a su fin. El sol ya llegó a su ocaso en el Imperio Británico, y el experimento de democracia de Estados Unidos está en problemas. Quizás quiera recobrar su grandeza, pero el rechazo hacia aquel que maneja los asuntos mundiales demuestra lo contrario. Asegúrese de contactarnos o visitar el sitio web por su copia de Profecía cumplida, la mano de Dios en los asuntos mundiales. Y asegúrese de encontrarnos en el próximo programa para escuchar la conclusión de esta serie de 3 partes. Encuéntrenos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar.